convoca, a las experiencias, ¿cierto? Anécdotas muy entretenidas. Así que, Jaime, comencemos nomás con nuestro Plaza de Abastos. Aquí, en primer lugar, voy a presentar un libro que se llama 15%, ¿ya? Y después nuestros invitados nos van a explicar por qué se llama 15%. Porque uno podría pensar que es un libro de economía, por ejemplo. En vez del 10%, mejor pedir el 15%. Claro, vamos a llegar al 15% de retención en los honorarios de aquí a unos cuantos años más también, porque cada año como también, un ya, bueno, no, pero no es eso. Pero hay que los propios actores de este libro, los responsables o irresponsables, se hagan cargo de esta página impresa. Oiga, mire. Está nuevecito. O leer un libro es fantástico, ¿no? Bueno, me das envidia. Me das a comparar con una tablet. Me das envidia. Bueno, eso también vamos a conversar hoy día. Usted dando el nombre y yo lo voy poniendo en escena. Claramente 15%, las historias publicitarias de los 80 y los 90, de Roberto Cuadros Moya. Así que ahí tenemos a nuestro primer invitado. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Verónica, hola Jaime, ¿cómo están? Bien. Bien. Ahí estábamos mirando tu libro para que después nos expliques claramente por qué el nombre ahí tan llamativo. Roberto Cuadro, publicista de la Universidad de Santiago, especialista en marketing y redacción publicitaria, incursionó primero en la antropología a través de un diplomado en la Universidad Católica y desde el año 2005. Así que también a él, aparte de él, está Jaime Atria. Jaime, ¿cómo estás? También publicista de la Universidad de Santiago, compositor también chileno de diversos tipos de música, ¿cierto? Que abarcan también la música folclórica y popular. Director de la Escuela de Publicidad de la UNIAC. Así que ha ganado importantes premios en los festivales más importantes de la publicidad en Chile y el mundo. Así que gracias, Jaime, por estar con nosotros hoy día en Citoyen, aquí compartiendo con Roberto Cuadros con su libro. Gracias, Verónica. Pues gracias, Tocayo, por la invitación. Gracias, Roberto, por la invitación también. Tuve el honor de haberse invitado también por Roberto para participar de este libro, que Roberto explicará lo del 15%, que no se refiere exactamente al próximo retiro de la AFP, pero nada, feliz de compartir eso, un libro lleno de anécdotas, bastante entretenidos, que lo van a disfrutar. Yo ya lo leí entero. Ahora lo voy a leer. Jaime, dame un chiquitito. Dame un poquitito porque nos falta un tercer invitado acá, que es súper importante porque gracias a él es el nombre de este libro. Álvaro Escobar, administración de empresa, especialista en publicidad y en marketing, gerente general de la agencia de comunicaciones y comerciales Azócar y Luco S.A. Gracias, Álvaro, por estar acá con nosotros. Lo que más nos llama también es su nueva perspectiva y su nueva mirada, ¿cierto? Publicidad y marketing con escrúpulos. Así que gracias, Álvaro, por acompañarnos y poder conversar sobre este libro tan simpático desde el punto de vista del nombre y desde el punto de vista también de lo que nos cuenta. Así que gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Me dijeron Álvaro Escobar, Sí, así veo. Azócar. Están los nombres, por favor, rectifico, Álvaro Azócar. Tiene un tío que se llama Pablo. No hay problema. Tiene un primo que se llama Pablo. No, menos mal que lo dijiste Álvaro Corbalán, porque ahí sí que ahí sí que me matan. Ya, chiquillos, bueno, gracias por estar con nosotros. Un libro que nos llama mucho la atención por el nombre, ¿cierto? Y dijimos claramente que es un trabajo que se compartió, que Roberto pidió la colaboración de estos otros dos profesionales, pero lo que nos llama la atención es justamente el nombre, 15%. ¿A qué se le llama este 15%? ¿Por qué el libro se llama así? No sé si me lo puede responder Roberto o Álvaro. Sin duda que Álvaro lo va a sintetizar mucho mejor que yo, porque él fue, cuando hicimos el brainstorming al nombre, él fue el del 15%. Había muchas opciones de nombre, pero muchas opciones, porque hay mucha terminología que se usaba en esos años que hoy día ya no existe y que no la conoce la gente nueva.
Entonces voy a dejar que Álvaro explique por qué el 15%, porque el nombre yo lo compré inmediato, me encanta, y él fue el creador. Alvarito. Bueno, 15% fue la época que nosotros llamamos la época de oro de la publicidad, en donde las agencias teníamos un horario fijo de 15% sobre como comisión de lo que nosotros hacíamos, tanto en medios, en producción, etcétera. Por ende, la competencia no era por precio, sino que era por talento. Esta era una de las grandes cosas. El 15% además es totalmente... despierta toda esta cosa de la leyenda de la publicidad, en donde de alguna manera nosotros éramos unos profesionales muy destacados e importantes en el cumplimiento de los planes. Al tener un 15% de honorarios o de comisión de agencia, lo que eso nos permitía era tener recursos para poder profesionalizar esta industria. Nosotros hicimos grandes aportes en términos científicos, en mediciones, en traer talento de afuera, en hacer comerciales maravillosos, en incluir a todo lo que circunda a la publicidad, que son gente como Jaime, que componen música, que hacen cine, que son actores, y todos los que están detrás de bambalinas, etc. Hicimos un cambio maravilloso en la publicidad y eso se debe un poco al 15%, en donde había también un respeto entre las agencias, un respeto, el 15% fue como una plataforma maravillosa para poder desarrollar lo que fue las bases de la publicidad en Chile. Perfecto. Solo te complementaría con dentro del respeto hay un respeto tremendo por el consumidor, que es un tema re importante. El Código de Ética Publicitaria, que aún existe, lo dice. O sea, el respeto por el consumidor es lo primero que a nosotros nos enseñaron, no solo en la escuela, sino que en las agencias se decía día a día. No estoy diciendo que hoy día no exista, pero sí sé que en ese tiempo era... de ahí partía cualquier trabajo, por muy creativo, bueno, Jaime lo va a explicar mucho mejor porque él fue director creativo de Leo Burnett en muchos países y vivió este proceso. Pero el respeto por el consumidor es un tema que en ese tiempo existía y era imperativo. En una de las primeras páginas del libro, que fue un placer para mí también leerlo, dice que fue un privilegio ser parte de esta industria. ¿Por qué, Jaime, ustedes creen que fue un privilegio para ustedes trabajar en esta época y en la industria que ustedes mismos estaban generando? ¿Por qué fue un placer? Mira, lo estaba diciendo un poco Roberto recién, ¿no? Primero que todo, la publicidad era mucho más vista, mucho más comentada, mucho más... los desafíos que teníamos los directores creativos, los creativos y en general todas las personas que trabajábamos en publicidad eran inmensos. O sea, tal como había un respeto muy grande entre nosotros y nuestras competencias, también había una competencia muy grande por tratar de ser el mejor comercial. En aquella época que nosotros encontramos gloriosa, la televisión, también nosotros éramos parte de los contenidos de la televisión. La gente comentaba la publicidad en las reuniones sociales, todo el mundo sabía lo que nosotros hacíamos. Y ahí me daba risa, de repente yo estaba en una reunión, había un dentista, un periodista, un abogado, y empezaban a hablar de sus cosas, hasta que me preguntaron a mí, ¿qué haces tú? Yo soy publicista. No, ¿y tú hiciste qué comercial? Tal y tal. No, tú lo hiciste. Había como una especie de admiración, y de los clientes también. Los clientes veían en uno, depositaban en uno una especie de esperanza de salvar sus productos, de hacerlo conocido, de subir su recordación, de conectarlo con la gente. Yo te digo, no es que se haya perdido todo eso, ¿ya? Pero hoy día con las nuevas tecnologías y la proliferación de medios que hay, que son demasiados, una cosa que podría estar centralizada, ¿no es cierto?, como estaba antes, en la televisión, o en la vida pública, o en el periodismo, hoy día está tan repartida que al final tú no ves nada. Hace poco me llamó un creativo que está justo en la época entre nosotros y las nuevas generaciones. Me llamó y me dice, Jaime, te llamo para felicitarte,
Y yo dije, ¿qué me gané? ¿Una gaviota de plata? ¿Un león de oro? ¿Ah? No, me dice, te felicito porque tú viviste la época dorada de la publicidad. Yo, weón, perdón el lenguaje, ¿ah? Me paso todo el puto día haciendo banners de 5x5 con precios de 6x6. Claro. Entonces eso resume un poco el por qué se ha perdido esta conexión digamos, nosotros estábamos obligados a ser muy conceptuales. Cuando teníamos una idea, nosotros teníamos que asegurar que con ese mismo concepto íbamos a tener campaña para 5 años más y además que podíamos utilizarla en todos los medios sin perder el concepto. Hoy día hay mucho más de improvisación, más el rapidismo, digamos, la inmediatez. ¿Ah? Así como se hace, se olvida. Jaime, yo creo, Jaime, que hoy día lo que se está comunicando es única y exclusivamente información. No necesariamente es necesario que hoy día haya una idea. Cuando nosotros trabajamos en nuestro tiempo, todo giraba en torno a una idea, y nosotros, una vez que teníamos claro, teníamos posicionamiento de marca, teníamos su concepto central creativo, y como dices tú, se armaba un corazón potente, y de ahí salían las diferentes ¿cómo se llama? Tácticas de esta media estrategia, pero con una idea, en base a una idea. La idea era clave, y si cualquier persona se empieza a acordar, por ejemplo, tu típica campaña del 1, 2, 3 de Entel, ¿duraron cuántos años, Jaime? No sé. Mira, es muy anecdótico, porque esa campaña surgió a raíz de otra campaña que tenía Telefónica, que eran los ochitos. ¿Vean? No sé si te acuerdas, los ochitos del 188. Sí. Y el cliente llamó para decirnos que teníamos que hacer algo para olvidar los ochitos. ¿Ya? Y nosotros pensamos en conejos, en leones, en gatos, en perros. ¿Ya? Y de repente dijimos, oye, unas chicas bonitas que bailen con el 1 y el 2 y el 3 y el marca el 1, 2, 3. Y esa cosa que me acuerdo cuando lo presentamos, a mí el cliente me dijo, Jaime, esto sirve para salvar, pero hay que pensar en una idea que dure más tiempo. Y las chicas 1, 2, 3 duraron 15 años, duró hasta que se acabó el multicarrier, digamos. Sí. De hecho, WOM acaba recién el año pasado de hacer una parodia de las chicas 1, 2, 3, que las chicas 1, 2, 3 se van a cambiar de compañía. Entonces, ese es el valor de las buenas ideas. Jaime hablaba ayer cuando nos reunimos de cómprate un auto perico, o de mamá dame manjar colún, o el indio de Firestone, si camino no hablar. La publicidad era parte de la cultura y del patrimonio en realidad. ¿Ah? No hay que olvidar que el aviso de Valdivieso, que está en Bustamante con Bilbao, es patrimonio nacional. Sí. Álvaro, perdón, Jaime, solamente para cerrar la idea, entonces tú estás de acuerdo que o no sé si en realidad entendí así, la era digital perdió el romanticismo que tenía la publicidad. ¿Tú concuerdas con eso o no? ¿O crees que pueden compatibilizar? Yo creo que el publicista es romántico respecto a su profesión. Nosotros sufrimos, y eso lo puede contar, y lo cuenta Roberto en su libro, la cantidad de pizzas frías que nos comimos a las 4 de la mañana, sin pestañear, terminar de preparar una campaña a las 7 de la mañana, ir a ducharse y presentarla a las 8. Yo creo que ese romanticismo es parte de los publicistas, ¿ya? Y no vamos a decir que todo lo que estamos hablando se desapareció, no. Hoy día hay comerciales con idea, el de las cajas de París, por ejemplo, es un comercial con idea. Hay unos perfumes que tienen idea, Adidas, Nike y Coca-Cola generalmente siguen todavía haciendo ideas porque tienen recursos básicamente para la televisión. Pero el día a día y la publicidad se convirtió en retail. Entonces, mucho precio y mucha información dura, digamos. Perfecto. Álvaro, mira, una de las cosas que me llama la atención, no solo de la conversación con Roberto, sino de la lectura del libro y analizando un poco de estos spots, es la narrativa, ¿no es cierto?, que justamente hay en estos 80-90, más la dosis de humor.
el guión, el storyboard, etcétera, todo aquello que construía un relato, una narrativa distinta, y seguramente porque desde la neurociencia nos dirán que había más tiempo para escuchar esas historias. Hoy día, tal como dice Roberto, es simplemente el dato duro. ¿Cuál es tu percepción de aquello? Buena la pregunta. Creo que aquí siempre es multivariable y confluyen demasiadas cosas. Yo creo, por un lado, que estos viejos que echan de menos el romanticismo es porque ellos son unos viejos románticos. Yo también lo soy. Yo también lo soy. Y uno va creciendo con eso. Nosotros también fuimos jóvenes y cuando hacíamos todas estas cosas éramos jóvenes y también nos creíamos dueños del mundo y teníamos esta visión. Lo que pasa es que el mundo era mucho más local en ese momento. Y este es un gran cambio. Nosotros apostábamos a pasar las tardes viendo Sábado Gigante y nuestras marcas interactuaban aquí y inventábamos las canciones con Don Francisco, íbamos a la casa de Mario Kreuzberger a tomar desayuno con toda su familia para hablar de las campañas que íbamos a generar. Pero yo estoy seguro que los jóvenes, a estos millennials que nosotros de alguna manera como viejos criticamos muchas veces y una serie de cosas, también tienen su propia magia y su romanticismo de otra forma. Entonces yo no lo descalificaría ni pienso que la narrativa que nosotros creamos era distinta. Yo lo que sí creo es que ha cambiado un poco el cliente. El cliente que teníamos nosotros era un cliente, siento, un poco más respetuoso, también sabía menos, confiaba más, y por otro lado también hablábamos de la publicidad masiva. Nosotros íbamos con un mensaje a mucha gente y no teníamos esta posibilidad de segmentar, que es lo que sucede hoy día, que es una comunicación mucho más uno a uno, en donde hay realmente una serie de cosas. Pero dicho eso, y por esto suelto el micrófono, también la tecnología está trastocándonos, en el sentido de que muchas veces estos algoritmos están sabiendo mucho más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, claro, definitivamente cambian las cosas. Es totalmente diferente lo que estamos haciendo, pero el sentimiento que hay detrás, yo creo que es parecido. Me imagino que las nuevas generaciones también tienen la pasión que nosotros tenemos, tuvimos y tendremos, porque de alguna manera nosotros hicimos esta carrera, somos como, no sé, por la segunda generación que le tocó desarrollar esta profesión maravillosa, y lo hicimos con mucha honestidad en lo que nosotros desarrollamos como producto y como marca. Por eso que también hablamos de este término tan genial que decimos escrúpulo. O sea, nosotros que nos cambiaron la vida, la calidad de vida en su momento. Aquí hay un comentario de una de nuestras seguidoras, Loreto Infante, dice, así es, grande 15%, cuando el publicista era un partner y no un proveedor más. Me llama la atención la palabra de proveedor, que a lo mejor estoy equivocada, pero esta explosión o este crecimiento, este hermoso que se vivió desde la publicidad en su inicio, tanto en los 80 y los 90, tendrá que también ir de la mano con este sistema económico que se implementó en el país, donde había más recursos, donde se empezó a vislumbrar un tema de mayor inversión. ¿También tendrá que ver con eso, Roberto? Sí, va de la mano, va absolutamente de la mano. O sea, sin duda que en un mercado que crece y en donde hay cada vez más oferentes, todos estos oferentes necesitan diferenciarse. Y llega un momento en que los productos pasan a ser muy similares, muy iguales. Entonces, es la comunicación la que le puede dotar una diferencial o comunicar la pequeña diferencial que tiene a un consumidor. Y no necesariamente estamos hablando de categorías donde vamos a hablar de tecnología ni nada. Detergente. Hace 40 años había 3 detergentes. Rinso, Omo y Drive. Y Skip. 4. 4 eran de Lever. No existía otra empresa que vendiera detergente. Sin embargo, cada uno de esos detergentes tenía un posicionamiento y un target.
Entonces, uno era para ropa blanca, el otro era porque sacaba manchas difíciles. Entonces, y cada uno tenía un rango de precio. Entonces, tú comunicabas a un segmento de señora un detergente X que para ella era lo que necesitaba, estaba dentro de su alcance, y tú le reforzabas las bondades de ese producto para que ella se sintiera gratificada al comprarlo. ¿Te das cuenta? Claro. Y así, la margarina, el té, todos los productos que hoy día son commodity. O sea, hoy día hay áreas de productos que no hacen publicidad porque son absolutamente commodity. Tú ya no analizas o defines una marca. Pero en ese tiempo era muy importante. Yo me acuerdo que nosotros nos tocó lanzar el té Lipton. Y el té Lipton, la única gracia que tenía, con el respeto de Peter Dyer, es que tenía doble bolsita. Entonces, nosotros dijimos, si tiene doble bolsita, tiene doble sabor. Y ese eslogan se inventó el año 81, y creo que duró hasta hace poquito. Doble bolsita, doble sabor. Y no era nada más que, claro, como eran dos, entre comillas, porque el gramaje, empezáis con el tema, pero va por ahí, va por la evolución del mercado, lógicamente, que va obligando a que nosotros somos partners de las empresas que están fabricando y promocionando productos, comuniquemos. Y le abramos los ojos al consumidor respecto a esta marca y no a la otra. Sobre lo mismo que estabas mencionando tú en el libro, hay una parte donde dice ¿qué no decir? Y tú justamente ahí la pregunta va unida con lo que decía nuestra seguidora. ¿Ustedes creen que hoy las agencias han perdido el respeto entre ellas? Porque ustedes no se pisaban los talones, ¿cierto? Ustedes respetaban, ¿cierto?, lo que decían los otros. Entonces, por eso que tú mencionas en una parte de tu libro el qué no decir, para evitar que las marcas invadieran el carril de la otra. Por ejemplo, los 4 detergentes que existían, eran los que tú ya mencionaste, jamás hablarían de la limpieza profunda, ya que eso es un patrimonio de Drive o Rinzo, de blancura, porque se metían en terreno de lomo. Entonces, tiene que ver con eso también, que ustedes tenían un respeto entre las propias agencias, entre los propios profesionales. ¿Eso hoy día se mantiene? No, a ver, espérate, lo que pasa es que una cosa es el posicionamiento de una marca, eso lo define un avisador con una agencia. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de esa marca y dónde meterse y no meterse? Pero ya que toca el tema de la agencia, sí, entre nosotros nos respetábamos mucho. O sea, incluso muchas veces nos tocaba encontrarnos una licitación en donde, como dijo Álvaro, jamás era por precio, sino que era por campaña, por producto creativo. Y uno se encontraba a la salida, tú ibas saliendo de la presentación y veías, no sé, Álvaro Zócalo y sus voice, y tú le decías, buena suerte, sí. Obviamente, algunos de nosotros tenían que ganar la cuenta. En ningún momento nos poníamos cortapisa ni nada por el estilo. Había una cosa de mancomunidad. Jaime, antes de que veamos alguna muestra de lo que hizo, ¿no es cierto?, Leo Burnett, vamos a hacer un pequeño popurrí, una miscelánea. Quería preguntarte cómo era el trabajo en equipo, a propósito de aquel concepto que planteó Roberto al principio, que decía, ¿no es cierto?, este brainstorming, ¿no es cierto?, esta tormenta de ideas. ¿Cómo se trabajaba en los 80, 90 para llegar a una campaña o a un producto final? Mira, yo no creo que todo el mundo haya trabajado exactamente igual. Te cuento cómo lo hacía yo. Sí, claro, por favor. El director creativo, generalmente, según el tamaño de la agencia, tiene a su cargo varios grupos creativos, ¿ya?, que están compuestos generalmente por un redactor, un director de arte y eventualmente un director creativo de grupo, ¿ya? Y en el mejor momento de Leo Burnett, cuando ya habíamos crecido antes, yo tenía a mi cargo 5 o 6 duplas creativas. Y cada una trabajaba durante un buen tiempo en publicidad. Nunca los buenos tiempos son muy largos, pero en sus propias campañas. Y yo los invitaba y nos íbamos a un cafecito que había en la esquina de Leo Burnett. Y trabajábamos sobre esas 6 campañas o 5 campañas que se estaban creando. Por supuesto que al estar en un café, empezamos a hablar de minas, de fútbol, apelar a la secretaria, se producía como una onda muy especial, donde nos reíamos, nos relajábamos, donde distensionábamos el ambiente. Y empezábamos, ya, trabajemos, por decirte, en Entel. Y trabajamos un rato hasta que se nos trancaba la yegua, y decíamos, ya, trabajemos un rato en esto otro,
Y así íbamos manejando ideas hasta que de repente trabajando, por decirte, para el insecticida ELA, se nos ocurría una idea para Crest, ¿ya? O al revés. Y esa dinámica a mí por lo menos me dio mucho resultado porque rompía, digamos, se convertía en una relación de horizontal. Nadie era jefe, nadie era director creativo, nadie, éramos todos un grupo de personas, que éramos generalmente, yo no me iba con todas las duplas juntas porque si no es imposible, pero generalmente iba con 2 o 3 duplas y éramos 6 personas, o 5 personas, o 7 personas, hablando en un ambiente muy distendido. A mí ya me conocían, era el café que desapareció después, o Bon Pen, ¿ya? Que quedaba ahí ¿dónde quedaba? En Apoquindo con el bosque, por ahí, ¿ya? Y con esa dinámica trabajábamos realmente en grupo, ¿ya? Por supuesto que habían algunas ideas que le ocurrían a uno mientras estaba durmiendo. Yo tengo muchas campañas que son productos de desvelos, ¿no? Recuerdo haber llegado a tener 5 campañas para presentar y haberme desvelado y presentar las 5 más una, y la que ganó ELA, por ejemplo, el insecticida ELA que vamos a ver más adelante, eso fue una campaña producto de un desvelo. Yo no estaba contento con las campañas que habíamos hecho y en la noche tratando de dormir, no tratando de pensar en insectos, saqué esa otra, pero había mucho trabajo en equipo, en general. Ya. Oye, ¿les parece que veamos una muestrilla, una pequeña muestrilla, ¿no es cierto?, de alguno de estos materiales geniales, ¿no es cierto?, que se dieron en aquellos años. En aquellos años. Vamos a demostrar la superioridad anticaries de Crest con Fluoristat. Enjuagamos y lo sumergimos en un ácido débil durante 9 horas. A ver, perdón. Ay, se fue. Ahí se perdió. Ahí se fue. Ponle rewind. Sí, la vamos a poner, espérate. Está el audio nomás. Te le trancó el beta. El beta. El VHS, ¿cómo se llama? Te le trancó el VHS. El Super 8. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Audio. ¿Sí está con audio? Ah. Aunque le cueste creerlo, 8 de cada 10 personas sufren de hemorroides. Si usted es una de esas personas, aquí tiene... No se escucha. Por caso, súbelo un poquito. Alivio rápido ahí, donde más duele. Al máximo. Está al máximo. Ese tipo de publicidad hoy día ya casi no la vemos. Algunos insecticidas son bastante rápidos. Insecticida ELA, además de rápido, es más eficaz porque mata todo tipo de insectos de un... Si los insectos están de muerte, ELA fue. Parece que hay un tercero. Ahí está. Con este huevo vamos a demostrar la superioridad anticaries de Crest con Fluoristat. Enjuagamos y lo sumergimos en un ácido débil durante 9 horas. Fíjese en el lado con Crest y fíjese en el otro lado. Crest es el único con Fluoristat. Por algo, más dentistas recomiendan Crest. Ese demo es fantástico. Ese es un demo fantástico, realmente. Correcto. Déjalo seguir. Déjalo seguir. A ver, espérate. Un par más. Uno más. Vamos de nuevo. Bueno, uno más. Ahí lo están viendo. Ya. Pero sí conocen su sabor. Tan, tan. Sabor natural. Reconocido en todo el mundo. ¿Todavía no? Mire. Ese, ¿por qué lo cortaste? Están cortando los ojos cortados, po. Ya. Todavía no. Se fanatizaron, ¿eh? Todavía no. Oye, estaba joven este gallo. ¿Todavía no?
Usted no tiene que esperar la noche ni el fin de semana para obtener descuentos en sus llamadas de larga distancia. Todavía. Con solo marcar el 123 de Entel, usted obtiene un 50% de descuento en todas sus llamadas, cualquier día, cualquier hora. ¿Contrato? ¿Tenemos contrato? Todavía no. Ya, Ya, vamos a ver bien. Espérese, a ver. Ya. De ese no me acuerdo. Pero fíjate en el concepto que hay detrás. Sí, sí. El concepto es muy bueno. Solo en el vidrio. Lo que usted ve es Ah, Wow. ya. prefiere el vidrio. El vidrio es confiable por donde lo mire. Claro. La Ya. verdad, Sí, Jaime, no Verónica, me acordaba de eso. podríamos Sí, estar 3 horas viendo comerciales de aquello, de sí. esos tiempos y divirtiéndonos. Sí. Sí, claro. Oye, me gustaría preguntarle algo a Álvaro. Álvaro, de este mundo, de lo que estamos viendo ahora, también lo que estábamos hablando recién con Roberto, algo esbozó referente al tipo de cliente. La clasificación de los clientes cambió desde esa época hasta ahora. Los clientes hoy día están pendientes de abaratar costos, es otro tipo, no los dejan crear hoy día. ¿Qué pasa con la parte de estas historias que se iban hilando, ¿cierto? En el mismo mensaje que ustedes iban entregando en la publicidad. Hoy día, ¿qué tipo de cliente es? ¿Es algo similar o fue cambiado este cliente? Pucha. Bueno, primero es que no creo que haya un tipo de cliente. Yo creo Ya. que hay muchos tipos de clientes y de alguna manera uno genera ciertas relaciones diferentes con distintos clientes a lo largo de las carreras y etcétera. Creo que por un lado, nosotros trabajábamos marcas por mucho tiempo. Hoy día hay mayor rotación también de las marcas, por ende eso hace un cambio. ¿Se te fue el audio, Álvaro? Ahí sí, ahí sí. La publicidad no era tan inmediata como es hoy día. Tú entras un aviso para publicar en el diario la noche anterior. Nosotros teníamos que entregar un aviso revista 3 semanas antes, por ende no se podían cambiar las cosas. Pasaba lo mismo con los reels de la televisión. Tú entregabas un comercial mucho tiempo, con mucho tiempo de antelación a que saliera al aire. Pasaba una serie de filtros, etcétera. Entonces no se podían cambiar las cosas. Pero los clientes, en el fondo, creo que también vivían una fantasía, como nosotros también vivíamos una fantasía. Lo pasábamos muy bien en esa época. Había diversión, había entretención, teníamos tiempo para poder disfrutar las cosas que hacíamos. Y teníamos también un feedback mucho más inmediato respecto de lo que estaba pasando con nuestro comercial. No era tan atomizado, no era tan ingenieril como es hoy día. También había más espacio para espontaneidad, había espacio para ir haciendo camino al andar. Creo que había una serie de cosas que hacen que, y como te decía anteriormente, también el cliente sabía menos de lo que sabe hoy. Un cliente mucho más tecnócrata. Las disciplinas en sí y la publicidad, como te decía, está tan automizada que hay demasiadas cosas que administrar. Y entonces finalmente, sí, los presupuestos siempre son un tema. En Chile específicamente, en general hay que hacer rendir el presupuesto y hay que hacer muchas cosas. Hay que estar hoy día en el online, y se volcaron todos al online porque parecía mucho más barato. Luego se dieron cuenta que necesitaban el offline, porque el offline es donde se construye realmente las marcas. Las marcas se construyen en televisión, se construyen en la prensa, se construyen en la radio, se construyen en medios mucho más así, y probablemente lo digital es mucho mejor para generar respuestas sobre ofertas específicas. Y esos son los KPIs que tú vayas a estar buscando. Vayas a estar buscando, pongo una oferta y en el fondo, ¿cuántos leads obtuve? ¿Cómo transformo ese lead en una venta? ¿Cómo esa venta, hago todos estos funnels, estos embudos de venta? Y como te digo, y todo eso va matando un poco la magia que tenía la publicidad y la cosa simple, memorable. Teníamos mucho menos estímulos también. Y hay un elemento
hay un elemento que yo creo que es de antes de Internet que empezó a influir mucho en la creatividad, ¿no? Que son las investigaciones y el rating, ¿ya? Cuando nosotros esos años hacíamos publicidad, teníamos que apostar a ciegas. Entonces el cliente apostaba por ideas que para él fueran graciosas, que fueran convincentes, que incluyeran una gran producción, un gran concepto. Cuando empezaron las investigaciones, yo creo que el miedo se apoderó de los clientes. Y no porque los product managers fueran miedosos, sino que porque tenían miedo de que su jefe le preguntara, ¿y esta weá la testeaste? ¿Ya? Entonces obligaron a testear todos los comerciales, y la verdad es que los testeos funcionan sobre la base de ciertas cosas conocidas. Pero ideas nuevas, ideas rompedoras, cuesta, porque el consumidor te va a contestar respecto a un detergente, lo va a probar si es que dice que lava más blanco, que lava más limpio, que respeta los colores. Pero si dice ensuciarse hace bien, que es un tremendo concepto que tiene que ver con lo humano, para un consumidor común es, oye, pero esto no es idioma de detergente. ¿Ah? Claro. Con la vida te despeina, como decía Sedal en Argentina. La vida te despeina, no, pues el Sedal es para que yo ande peinadita. Entonces, el problema es que cuando tú empiezas a preguntar sobre creatividad a los consumidores con ideas nuevas, es difícil que te lo aprueben, porque es un riesgo, ¿ya? Y quienes estamos llamados a correr los riesgos somos nosotros y los clientes. Pero creo que hay, por eso te digo que eso se empezó a joder con las investigaciones primero, la creatividad, ¿no? Y después con Internet y todo lo que estaba diciendo. Perdona, y como último punto, con la rebaja del 15%, porque cuando además, se dejó de pagar el 15% y las agencias empezaron a licitar en base a porcentajes menores y los clientes se aprovecharon de eso, sin duda que habían agencias que trabajaban por el 5%, pero con el 5% tú no puedes pagar el talento que pagas con el 15%. Y me refiero al talento, al capital humano. Ya directores creativos del nivel de Jaime y del nivel de muchos importantes que hubo en aquellos años. Tú ya no puedes pimponear una idea con un director de una productora de primer nivel argentino, porque Argentina dice, no, voy a ir a Chile y me van a apretar los precios, prefiero producir en Argentina. Entonces, fue un loop. El tema del 15%, ese 15%, cuando lo perdimos mucho más que un porcentaje. Hay una pregunta aquí de un seguidor de Alex Ahumada, dice, ¿cómo andan los egos entre los publicistas? Yo había puesto otra. Ya, bueno, ya. No. Somos bien egóticos. No, es que el Alex, yo ya sé el truco con Roberto, quién es el Alex, así que lo hizo a propósito para molestar a Roberto. Ya. Lo que pasa es que Roberto es muy cachiporra, nosotros, Álvaro y yo, somos muy humildes. Oye, aquí hay una pregunta de Martín Merino que dice, ¿alguno de ustedes tuvo la creación de Carabineros de Chile, un amigo en su camino? Déjame decirte, primero que nada, no. ¿Ya? Pero déjame decirte quién es Martín Merino. Ya. Martín Merino es el hijo menor de un gran publicista de la historia. Ya. Que se llama que fue jefe de nosotros, de hecho. Sí, pues. Ernesto Merino Herrera está destacado en el libro, el 15%, porque él, aparte de haber sido un gran talento, fue un tipo con una personalidad bárbara. Se mandó muchas tallas geniales. Y fue un personaje de este negocio. Así que a Martín le mando un abrazo desde acá. Yo también, porque fue mi alumno, así que un abrazo, Martín. ¿También? Mira. Ya. Y su mamá fue compañera nuestra de trabajo, ahí estamos rodeados, su mamá fue compañera nuestra de trabajo y además profesora también de la Universidad UNIAC. Así que, oye, la María Angélica Ronda, ¿con quién almorcé hoy día? Ya, pero no sé. Ya, como los publicistas se me van para otro lado. Ya, concentrémonos, vámonos al tema del libro. El libro claramente busca... Verónica, perdón. A ver, pero
están igual que los diputados, ustedes corriéndose la pregunta a los periodistas. Aquí hay una pregunta. ¿Alguno de ustedes trabajó en esta campaña? Pero si te la contestó Roberto. No, te dijo que no. Álvaro está calladito. La palabra, pues. Ya, listo, chao. No, dijo que no, y además hay otro amigo ahí que le contestó quién había hecho la publicidad de Carabineros de Chile, que aparte fue muy buena esa publicidad. Bueno, en el libro que nos convoca, y pues nos convocó claramente esta entrevista justamente con Roberto, aquí cuando yo lo estuve leyendo me di cuenta de algo que aparte que tú aplicaste tanto como publicidad, que la publicidad lo que busca es persuadir, pero tú lo que hiciste en el relato y el cómo lo escribiste también buscas persuadir a que la gente lo lea. Tu objetivo de este tipo de escritura es para que lo lea todo tipo de gente, no necesariamente a alguien que le guste la publicidad, porque yo lo vi así. ¿Estoy equivocada? No, no estás equivocada. Lo que pasa es que hay que acercar la cosa a toda la gente, porque la publicidad es una pega más común y corriente como todas, y que tiene sus historias, así como tienen los arquitectos, como tienen los abogados, como tienen los médicos, como tienen los choferes de micro y como tienen los periodistas. Da lo mismo. Yo la verdad es que lo escribí. A ver, esto nació, y creo que se lo he contado, como un posteo. Yo lo posteé en mis redes sociales cuando se cumplieron 40 años desde que yo entré a trabajar esta cuestión, y dije, mierda, pasaron 40 años, y ese día posteé una cosa, que es el primer capítulo, el prólogo de este libro. Y me llegaron tantos likes y tanta gente me dijo, oye, bueno, puta, tírate otra idea, puta, que tenés buena memoria. Y me empecé a acordar y acumulé una cantidad de posteo importante. Después me llegaron las colaboraciones de Jaime, de Álvaro, de Mauricio Matí, de varios, de Virgen Camus, varias colaboraciones entretenidas de otros publicistas, muchos de ellos yo sé que están viendo hoy día el programa. Entonces de repente, oye, ¿y cuándo el libro? Ahora, yo había ya publicado 3 libros míos, entonces para mí publicar un libro no era una cuestión así, una quimera, como cuando uno lo hace por primera vez, y que debo ser cierto, el primer libro es el que más cuesta. Entonces yo más o menos sabía cómo se articulaba el tema. Lo articulé y lo hice. Entonces, pero la forma de escribir tiene que ver un poco con una cosa más anecdótica. No en ningún momento pretende dar clase o hablar de técnicas de la publicidad. No. La mitad son anécdotas, la otra mitad son homenajes, tributo, porque la verdad es que nosotros somos, como dijo Álvaro, somos la generación siguiente a una cantidad de ilustres extraordinarios, donde uno de ellos es el papá de Álvaro, uno de los próceres de esta industria, don Mario Soca, y don Henry Northcott, y don Juan Carlos Fabre, y empiezas, y ellos fueron esa línea, y a ellos les debemos lo que somos, ¿te das cuenta? Entonces, yo la verdad es que lo hice con una intención universal, y creo, por lo que sé, es que lo ha leído gente que no es necesariamente el rubro, y lo ha disfrutado. Así que, Verónica, te agradezco, y te va a llegar tu libro. Ay, gracias, se lo agradezco. Álvaro. La pregunta es que el libro 15% recoge, claro, muchas anécdotas del tiempo de nosotros, en donde todos nos sentimos muy interpretados, pero por otro lado, todos somos publicistas. Todas las personas son publicistas. Esta es un oficio, es una profesión, es un talento que está en todos. Y justamente tú lo ves hoy día como también eso va de la mano de emprender. Tú emprendes y usas mucho de las técnicas que nosotros usamos habitualmente para ponerle nombre a un producto, para desarrollar un logo a un producto, para generar una oferta diferenciada de la otra, para que luego esta marca tome un vuelo específico. Entonces, la verdad es que todos somos publicistas. Esta es una gran cosa, entonces por eso que el 15% es un libro recomendable para todo el mundo, porque además lo que te vas a divertir. Te bajó el audio, Álvaro. Muchos programas, muchas películas, muchas series en donde están las vidas de los publicistas retratadas, y entonces hay esto es como conocimiento de todo el mundo. Podemos ver historias de médicos,
pero nosotros fuera no entendemos la medicina, no nos relacionamos un poco a este cuento. No es como la publicidad está en cada rincón, en cada casa y en cada persona. De hecho, lo acaba de postear una chica, y no alcancé a ver el nombre, dijo, hoy día los emprendedores somos quienes comunicamos nuestro producto, Yalili Chiple. Y ella tiene razón, eso es, y son creativos, ¿te das cuenta? La creatividad está en todas partes. De hecho, creo que hay una parte de tu libro, Roberto, en que tú haces un reconocimiento a algunos publicistas que no eran publicistas, que vivieron y trabajaron de la publicidad durante un buen tiempo, como del oficio, Marco Antonio de la Barra, Jorge Romero Firulete, Jaime Celedón, José Manuel Salcedo, que tipos que se dedicaban a otra cosa, digamos, pero que tenían la creatividad integrada, ¿no? Eran parte de su vida, son gente que eran creativos, y llegaron a ser redactores, directores creativos, dueños de agencia como Jaime Celedón. Entonces, claro, ellos no estudiaron publicidad, pero tenían el alma del publicista dentro, digamos, ¿no? Utilizaron los mismos argumentos y las mismas armas que usaban para su profesión, actores, escritores, músicos, qué sé yo, Leslie Murray, ¿ya? Sí, pues, para volcarlo hacia la publicidad. Oye, Renzo Pequenino, Lucas. ¿Ya? Todos conocemos a Lucas, ¿no? Sí, claro. Trabajó como ejecutivo de cuenta en Macán. 3 veces pidió que lo pasara al departamento de arte. Y el director, no, claro, no, le falta. ¿Le falta? En los años 60, o sea, Piruleta. Perdón, Jorge Dam, no, una cantidad de extraordinario, cuyo talento era brutal. Ahí está en la historia. Ahí también en el libro tú mencionas el tema del dibujo, el de trabajar con el dibujo, ¿cierto? El presentar los dibujos, la historia. Y que hoy día de repente nos topamos con publicistas que no saben hacer el dibujo a mano alzada. Ahí también se pierde un poco ese romanticismo que plantean ustedes. Jaime, cuéntale cortito, tu cuento del papelito chiquitito de la campaña esta de... Mira, a mí me comentaba Roberto la otra vez que en una o más oportunidades en su agencia, en esta época, en la época ya de internet, se cortó la luz y todo el mundo baja los brazos y nadie piensa más, como si necesitara la ampolleta encendida cuando la ampolleta está dentro. Y le decía, bueno, pero dibuja algo, y era el director de arte, ¿no? Y el director de arte decía, pero no sé dibujar, ¿ya? Antiguamente los directores de arte, como habría sido Renzo Pequenino, Lucas, tenían que dibujar. Yo siempre cuento una anécdota en República Dominicana, que yo fui director creativo de Leo Burnett en República Dominicana. Un día, domingo, me llama el gerente general, que era un español. Joder, Adrián, que tenemos que juntarnos en la agencia. Mañana a las 7:30, porque, bueno, el problema era que un cliente había llamado el domingo que teníamos que juntarnos a las 7:30 porque tenía un problema grave. Y nos juntamos el gerente general, el cliente y yo, en la sala de reuniones, y el problema que tenía el cliente que en ese momento estaba prohibida la importación de licores a República Dominicana. Y se abría el próximo mes la importación, había una ley que se iba a permitir la importación de licores. Y él había fabricado vino, mucho vino, y dijo, me voy a quedar acachado con no sé cuántos barriles de vino, tengo que venderlo todo antes de que se abra la importación. Tuvimos que inventarle el nombre. Yo me acuerdo que el nombre le pusimos El Comendador, y yo se lo puse ese nombre porque me acordaba que había una calle que se llamaba El Comendador. Nunca sabía lo que es un comendador, ¿ya? Y mientras él contaba el problema, yo tenía un cuadernito, yo siempre tengo un cuaderno y un plumón, empecé a hacer unos dibujitos de este porte, chiquitito. Y le digo una sola pregunta, le dije, ¿y cómo tú haces el vino? Y él me dijo, yo compro el mosto en España y acá lo proceso, qué sé yo, y hago vino acá. Y mientras él contaba el drama, estaba realmente angustiado, yo hice 3 avisitos, chiquititos, y se los presenté ahí. Uno era una especie de cuna hecha con un barril de vino, con una pajita y una botella de Comendador adentro, y decía, de buena cuna. El otro era un reloj de arena que tenía unas uvas arriba y abajo caía vino,
se tomó su tiempo. Y el otro era una botella que venía nadando por el mar y decía, viene de lejos. Bueno, se aprobó ese lunes, a esa hora en la mañana. Al día siguiente o 2 días después, salió 3 avisos seguidos en el listín diario, que era el Mercurio de allá. 3 avisos seguidos de buena cuna, viene de lejos, se tomó su tiempo. Y lo anecdótico, aparte de que fue presentado de esa manera, nadie tuvo que trabajar, digamos, en eso. Fue la campaña del año. Ganó todos los premios en el concurso de publicidad de República Dominicana. Mira, qué buena. La importancia de La importancia del dibujo. Acá. Ahí está el ego de los publicistas, ¿veis tú? Sí, ahí está. Ya pues, oye, nos quedan poquitos minutos, así que Jaime. Sí, bueno, en estos minutos finales... Hagamos otro programa, pues, Jaime. Hagamos uno, no sé si en Nueva Providencia, en Providencia, con Suecia, con Lion, no sé. Lo único que nos falló ayer fue la brújula, el mapa y el capitán. Estamos más perdidos que el teniente Bello. Nos costó encontrarlo. Oye, olvídate. Vamos a tener que ponernos un chip GPS, no sé, alguna Waze, hay que usar Waze. Ya, bueno. Ya, pues. Yo quiero agradecerte, Roberto, Jaime, Álvaro. Podríamos estar eternamente. Y eso que no estamos con el mosto al lado, pero podríamos estar eternamente en esta tertulia, digamos. Ha sido muy interesante. Hemos tenido mucha gente conectada a la conversación y al diálogo y a las tallas también. Por ahí hay alguna indirecta. Así que, pero está bien. Yo creo que parte de nuestra labor, por ahí el año 98, un viejo maestro nuestro con la Verónica, Carlos Osandón, un hombre que viene del mundo de la filosofía, publicó un libro el año 98 que decía que los periodistas éramos los nuevos publicistas del siglo XXI y un poco en esa ironía, ¿no es cierto?, de confundir si era informar o poner un dato o convencer a la gente de algo que no había que convencerlo, etcétera. Bueno, es un libro muy interesante ahí que publica. Así que Álvaro Azócar, bueno, un privilegio conversar contigo, con Jaime también. Nos faltó para la próxima vez la guitarra, Jaime. De hecho, da para otro programa, ¿eh? No, para otro, ningún problema. Sí, ahí, porque en Big Bang de la ciudad vamos a invitar a Jaime ahí, Atria, para que nos toque algo de su música. Sí, perfecto. Así que eso, agradecerles, muchachos, que hayan estado con nosotros, digamos, y por supuesto esta plataforma está abierta para cuando así lo estimen conveniente. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho. Yo espero que la gente que se conectó también y decirte, Verónica, ¿no es cierto?, que nos encontramos el próximo miércoles con importantes invitados. Hoy día privilegiamos esta conversa con estos muchachos, no tuvimos músicos, pero la próxima semana les adelanto que vamos a estar con Rudy Bittmeyer, así que esas viejas canciones en la onda de Lebert y esa nostalgia, digamos, que también tenemos por la buena música. Oye, no es por nada. 15%. ¿Dónde? Facebook e Instagram. 15%. Búsquenlo. Ya, pero ¿dónde lo conseguimos? En Facebook y en Instagram. Perfecto. Facebook e Instagram, 15% escrito. Librería del estudiante. La librería, claro, los estudiantes en Apoquindo 74.90. Ya. Ah, perfecto. Y para que nadie se lo olvide, 15% cuesta 15 lucas. Ya pues. Gracias, chiquillos. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao, Alvarito. Chao, Jaime. Gracias, Álvaro. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Saludos, Gracias, Álvaro. gracias. Chile es una tierra de escritores y escritoras independientes que no siempre tienen cómo difundir su trabajo. En Lee Sin Cesar hemos desarrollado 3 temporadas de un programa web de entrevistas, donde hemos conversado cara a cara con los escritores y escritoras de nuestro país. Y hemos podido conocer los lugares de donde se inspiraron, además de entender sus raíces y el lugar de donde provienen. en la constante búsqueda de nuevas vías de difusión para las mentes creativas de la literatura independiente. Te invitamos a colaborar y permitirnos realizar la 4ª temporada de Lee Sin Cesar. Para ir tras los escritores y escritoras independientes del norte de nuestro país. Acá conocerás el primer capítulo que grabamos para esta nueva temporada, donde te invitamos a donar para poder seguir aportándole a la cultura literaria independiente. Recuerda que siempre vamos por más lectura en Chile.